Este tema es un poco polémico, nunca se habla. Yo creo que precisamente por eso las cosas están como están, precisamente porque no se hablan las cosas. Antes de nada quería empezar por qué hago yo este live, ¿no? Hablando de estas cosas. Y lo primero de todo, no intento ni llevar la razón ni entrar aquí en un debate de no, es que esto así, esto asado. No me interesan esos temas. Simplemente lo hago para yo aumentar esa confianza y asentar creencias, como ya hablamos en el anterior vídeo, en mi subconsciente que sé que funcionan y que se acercan a los resultados que yo quiero tener. Simplemente. Hay otra cosa de que es importante que empecemos a hablar también de por qué la gente empieza a tomar este tipo de sustancias, ¿no? Tanto el tabaco como el alcohol como las drogas, además es en ese orden en el que suelen empezar. Pues yo creo que, bajo el punto de vista de este personaje, las drogas y el tabaco tenemos ese miedo a no pertenecer a un grupo, a ser rechazado, a que nos juzguen. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue así, ¿eh? Yo he tomado de las tres y en todas y cada una de ellas empiezas por esa situación. Y ¿qué es lo que habría que trabajar o no llegar a ese punto en el que tengas ese miedo, ¿no? Al final es un miedo por lo que estamos haciendo este tipo de cosas. Pues hay que tener ese miedo, hay que superar ese miedo al que te juzguen, al ser señalado, a no encajar en un grupo. Pero esa forma de hacer lo que todo el mundo hace, sabes que no te conduce a ningún lado. O sea, al final estás huyendo de un miedo, ¿no? Estás tapando de un miedo profundo. Entonces, tarde o temprano ese miedo se revela de otra forma, en otra situación. ¿Cuál, bajo mi punto de vista, es la más estúpida de todas? Pues el tabaco. Porque el tabaco en sí realmente no te genera nada, no te da nada. Y no, es que hay gente que dice que no, es que a mí me da ansiedad el no fumar. Claro, pero te da ansiedad porque eres fumador y cuando no fumas tienes esa adicción y te genera esa ansiedad. Pero alguien que no es fumador no tiene ansiedad por no fumar, ¿sabes? Entonces, no te produce absolutamente nada y encima es bastante costosa porque es la que más adicción genera. Y bajo mi punto de vista, la que mejor aceptada está en la sociedad, pero es la más estúpida, curiosamente, ¿no? Segundo, pues el alcohol. El alcohol, pues, hombre, algo sí que te genera, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Todo el mundo que bebemos. Digo bebemos porque yo elijo conscientemente cuándo beber. Puedo tomarme alguna copa en una boda o ocasiones muy especiales. Lo elijo. Pero el alcohol, ¿cuándo lo empezamos a tomar? O sea, ya después de ese temor a no integrarnos en un grupo, cuando ya estamos integrados. O sea, ¿qué nos produce ese alcohol? Pues nos genera una confianza que de otra manera pues nos cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo esto para aumentar mi confianza, sin necesidad de tomar alguna de estas sustancias. Pero sí que es verdad, todos hemos tenido esa falta de confianza cuando, pues a la hora de hablar a alguna chica porque de una manera normal nos costaría y no lo haríamos. Entonces tomamos el camino fácil, el camino de lo quiero esto ahora y encima le doy el poder a esa sustancia externa que es el alcohol. ¿Y qué pasa? Pues sí, te genera en ese momento, esa noche que sales de fiesta, pues esa confianza, ¿no? Y puedes incluso ligar, ¿no? O tener aquello que buscabas.
Pero ¿qué pasa luego al día siguiente? Que esa subida al final es una bajada. En vez de si tú estás aquí establemente sin tomar ninguna sustancia, si tú subes ese nivel, cuando lo tomas al día siguiente estás por debajo. O sea, hay todo un equilibrio. Entonces, lo que metas artificialmente, exteriormente, luego tiene su consecuencia. Entonces, ese camino es, bajo mi punto de vista, pues no es el más responsable, ¿no? Luego, eso en cuanto al alcohol. En cuanto a las drogas, pues es básicamente también como el alcohol, pero te eleva más, pero también te deja más bajo, ¿no? De hecho, una de las emociones, que es el éxtasis, es curiosamente una droga también. O sea, el éxtasis, la emoción, éxtasis se produce cuando nuestro cuerpo realmente está en paz. O sea, estamos en niveles más altos de conciencia según la tabla de David Hawking, ¿no? Del doctor David Hawking. Claro, eso es lo mismo que repetía que decía con el alcohol, lo estamos aumentando todavía más, pero claro, es que la consecuencia al día siguiente es mucho más bajo todavía. Entonces es mucho más intenso y pues al día siguiente no se está muy bien, ¿eh? Y por ejemplo pues la cocaína, ¿no? Te da esa confianza en ti mismo, más que el alcohol, esa agudeza mental, pero es algo externo, no eres tú realmente, estás tomando una sustancia que no depende de ti. O sea, estás elevando artificialmente esos niveles de confianza, de conciencia. Entonces, claro, eso tiene su consecuencia, que es al día siguiente estar mucho más bajo. Y eso durante mucho tiempo prolongado pues crea depresiones y crea enfermedades mentales, ¿no? O sea, realmente todos sabemos que todas estas sustancias no son buenas para la salud, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, es algo que no hay lugar a duda, ¿no? Es obvio. Pero que hay que entender también el contexto con el que se hacen estas cosas. O sea, yo no juzgo a alguien que fuma o a alguien que está bebiendo o lo que sea, o que se mete en una loncha, da igual. Yo lo que estoy viendo es a un tío, o una tía, me da igual, que está eligiendo hacer eso, elige hacer eso, y se tiene que responsabilizar de las consecuencias de hacer eso. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy empezando a ser consciente, a descubrirme a mí, y elijo los resultados que quiero tener en mi vida. Entonces, como sé que esas sustancias no me acercan a los resultados que yo quiero, yo trabajo mi confianza de esta manera y elijo no hacerlo. Pero es una elección. Yo, que la haga alguien o que no lo haga, pues mira, ¿sabes? Yo no juzgo a las personas. O sea, me estarían enjuiciando a mí, es algo que yo ya he hecho, entonces ¿cómo le voy a señalar al otro por algo que yo también he hecho, ¿no? Sería un poco hipócrita también. Y hay que entender lo que decíamos del contexto en el que se hacen estas cosas. Si hay uno que lo está pasando muy mal y sale con su grupo de fiesta y se toma pues unas cuantas copas y tal, pues bueno, yo no entro ahí si es bueno o malo, pues él lo elige y él sabrá si le ha venido bien o no. ¿Quién soy yo para juzgarle, no? Por eso no debemos entrar en este tipo de cuestiones, porque al final desde fuera se malinterpretan mucho las cosas y solo uno sabe lo que lleva dentro y todos tenemos nuestro proceso. O sea, yo ya os digo, actualmente solo tomo conscientemente alcohol en ocasiones muy puntuales y pues sí, en mi caso, pues a lo mejor no soy todo lo coherente y lo responsable
con mi propósito, ¿no? Pero si ahora lo hago en ocasiones muy puntuales, cuando antes lo hacía todos los fines de semana, al final es un porcentaje el ser coherentes con lo que nos hemos propuesto, ¿no? O con amarnos, ¿no? Si antes era un 50% de incoherente y ahora soy un 5%, hostia, pues estamos avanzando, ¿sabes? No todo es blanco y negro, ni... O sea, hay unos grises entre medias que ahí es donde nos movemos todos. Y el que diga que no miente, el que diga que no falla, eso es mentira. Fallará en unas cosas o en otras, pero somos humanos y hay que saber aceptarse y no juzgarse ni machacarse a uno mismo. Hay que ver dónde se falla y seguir, cuestionarse las cosas y seguir avanzando, pero no hay que mortificarse tampoco. Todo es un proceso. Solo con estar en el camino aquí de conocerse, de cómo amarse, ya es muchísimo. O sea, el hecho de estar abierto a esta información ya dice mucho de vosotros. O sea, estáis en el camino, ya está. Las cosas vendrán cuando tengan que venir y todo tiene su proceso. No hay que mortificarse tampoco mucho. Y había una cuestión que también yo creo que es fundamental, el cómo uno puede dejar esta serie de cosas, ¿no? Y claro, lo puedes hacer mediante dos maneras. O mediante la fuerza y decir, me obligo a no fumar, a no tal, súper estricto y súper con mucho estrés, ¿no? No digo que no funcione, pero esa fuerza conlleva otra fuerza en contraposición. Y esa fuerza en contraposición suele ser el estrés, el que, por ejemplo, cuando dejas de fumar, pues coge bastante peso, estás irascible, entonces sí, es una manera loable de hacerlo, pero bajo mi punto de vista no es la más óptima ni la más llevadera. O sea, ¿cómo nosotros realmente dejamos de fumar, por ejemplo? O sea, todos sabemos que fumar es malo, ¿no? Pero aún así lo seguimos haciendo. O sea, ¿qué cambia en tu mente para que si sabes esa información de que es malo, en una situación lo dejas y en la otra no? O sea, lo que cambia realmente es que tú has aceptado ya esa información, has cambiado esa mentalidad, has empezado a ser más responsable, has empezado a amarte y es cuando ya eliges no hacerlo. ¿Qué pasa? Que es un proceso que tiene muchas horas y mucho trabajo previo de antes, ¿no? Pero, o sea, cuando nosotros aprendemos ya a amarnos realmente, el dejar de fumar o el dejar de hacer estas cosas es una consecuencia, no es un objetivo que nos habíamos marcado, con el caso de la fuerza, por ejemplo, quiero dejar de fumar, sino esto, o sea, me marco yo el objetivo de querer amarme y como ya me empiezo a amar, me empiezo a querer y empiezo a conocerme y a tomar responsabilidades, a mis responsabilidades y a elegir los resultados que yo quiero, como consecuencia el dejar de fumar será una consecuencia más de yo amarme. Vendrán otras muchas más, mejores incluso, o sea, marcaremos un rumbo y en ese rumbo habrá muchas cosas de las que nos deshagamos, pues como este tipo de cosas será una más, pero vendrán otras muchas más consecuencias favorables que son las que elegimos, ¿no? De una manera consciente. Entonces, esto es actuar mediante el poder, ¿no? El empezar a amarse, el quererse y yo no digo que sea fácil, pero yo por ejemplo lo dejaba así y no solo no engordé, sino que adelgacé.
¿Por qué? Porque yo tenía esa mentalidad, estaba forjándome esa mentalidad, me estaba formando, estaba aprendiendo, tenía mi proceso y me salió de manera natural dejar de fumar. Y no te cuesta tanto, lo que pasa es que desde que te lo planteas el quererte, hasta que a lo mejor dejar de fumar, pues pueden pasar más de un mes y cada uno es un proceso. Pero lo bueno es eso, que tú atraes esa serie de resultados. El dejar de fumar, el otras cosas, atraer mejores relaciones, pues es así. Entonces, ¿qué camino tomar? Pues pues eliges, ¿no? Eliges uno u otro. Entonces, no creo que sea tampoco... es una elección al final, entonces cualquier opción, experimentalo. Yo lo que digo es, no me hagáis caso a mí. Pues a mí me da igual que me hagáis caso, si yo esto no lo hago para que me hagáis caso, me da igual, o para que me juzguéis. Yo esto lo hago para yo reafirmarlo en mí, y si alguno se inspira, pues que lo experimente, y así, si luego si a él le funciona. O sea, yo no baso mi éxito en que alguno de vosotros dejéis estas sustancias. O sea, el éxito para mí ya lo estoy teniendo, es reafirmar esas creencias que me acercan a los resultados que yo quiero. O sea, no estoy basando nada externo para yo tener éxito. Entonces, yo ya soy exitoso por hacer esto. Entonces, si a alguno le sirve, y yo sé que le sirve a uno, pero ese alguien tiene que elegir cambiar y estar dispuesto. O sea, de nada sirve que yo hagamos estos vídeos y uno esté muy predispuesto, muy motivado, si luego no toma acción. Entonces, hay dos partes, ¿no? La acción y la no acción. Pues ahora mismo estamos aquí trabajando la no acción. O sea, bueno, yo en mi caso sí también estoy trabajando la acción, y a vosotros os estoy transmitiendo esa no acción. Esa serie de creencias se te pueden integrar en tu subconsciente si tú lo eliges, y poco a poco te nacerá dejar de fumar, por ejemplo, o hacer menos este tipo de sustancias, en base a las acciones que tú tomes y a lo coherente que seas tú con esa elección que has hecho. Y nada, simplemente quería agradecer que estéis hoy aquí, y daros gracias a vosotros por poder también estar recibiendo este tipo de información, y estamos todos en este barco. O sea, todos tenemos nuestro proceso, unos van más adelantados, otros más atrasados, pero todos en esencia somos esa potencialidad infinita que tenemos que volver a ver en nosotros, porque eso ya lo tenemos dentro de nosotros. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Entonces, es un proceso, es simplemente apoyarnos unos a otros y servir, ese es lo mejor que podemos hacer. Entonces, quería finalizar diciendo que cuando tú empiezas a amarte, o sea, es un cambio de percepción, simplemente las cosas te siguen pasando igual, ¿sabes? Pero la forma en que tú lo observas cambia totalmente. Entonces empiezas a sufrir menos, empiezas a traer gente de mayor calidad a tu vida, y entonces el propósito luego te es revelado, y cuando tú tienes ese propósito, lo tienes claro, siempre tiene que estar unido al servir, el dar un apoyo a la sociedad, el intentar mejorar las cosas, pero primero hay que mejorarse uno mismo. Eso ya es éxito, Entonces, si esta información os puede ayudar a alguno, pues para mí será una inmensa alegría, pero no baso mi éxito en ese resultado. Así que simplemente agradeceros a vosotros, agradecerme a mí por poder hacer esto,
y muchas gracias.